Hola a todos, hoy verán una historia llena de sabiduría y amor hacia nuestros compañeros de vida, los animales. Te invito a que te suscribas al canal ahora para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Déjanos saber en los comentarios desde dónde estás mirando. Construyamos esta increíble comunidad de Dios. No olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para apoyarnos. ¡Vamos! Hola, mi nombre es Ethan. Y hoy estoy genuinamente emocionado de compartir con ustedes una historia que me ha conmovido profundamente. Este es un testimonio que no trata solo de una mascota, sino de una experiencia que cambió mi vida. En esta historia, descubriremos el verdadero propósito de nuestros compañeros animales, que va mucho más allá del papel de simplemente hacernos compañía o levantar nuestro ánimo. Hay una razón mucho más profunda y espiritual detrás de su presencia en nuestras vidas, y esta historia revelará lo importante que es ese papel. Quédate conmigo hasta el final, porque creo que este mensaje resonará en ti de una manera que nunca esperaste. Todo comenzó de una manera que nunca pude haber predicho. Hace 10 años perdí a mi esposa, Sara, por una enfermedad que nos quitó todo. La forma en que luchó tan silenciosamente, sin quejarse ni una sola vez, incluso cuando su cuerpo la traicionaba, es algo que nunca olvidaré. Ella lo era todo para mí. Perderla dejó un vacío en mi vida que nada parecía llenar. El fallecimiento de Sara fue un punto de inflexión para mí, y no podía deshacerme de la sensación de estar completamente solo en este mundo. Me mudé a un pequeño apartamento en el barrio antiguo de la ciudad, ese tipo de lugar donde el tiempo parece ir más lento. Mis hijos, Alex y Lily, tienen sus propias vidas que llevar. Alex trabaja en el extranjero y Lily está cerca, pero, como la mayoría de los jóvenes adultos, está envuelta en su propio horario ajetreado. Los días se desdibujan y a veces solo miro el mundo pasar desde mi ventana, preguntándome si alguien más nota el vacío que llena mi corazón. Una tarde, de repente, recibí una llamada de Lily. Su voz estaba teñida de vacilación, lo que inmediatamente llamó mi atención. Me pidió si podía ayudarla cuidando a su perro, Max, mientras ella iba a un viaje de esquí con algunos amigos. Pude notar un poco de nerviosismo en su tono, al explicarme que no había encontrado a nadie más dispuesto a cuidar de él. Ahora bien, nunca he sido una persona muy amante de los animales. De hecho, siempre me sentí un poco incómodo alrededor de ellos. La constante caída de pelo, la necesidad de atención y el desorden que suelen dejar atrás, nunca entendí del todo el atractivo. Pero mientras hablaba, pude escuchar cuánto significaba esto para ella y lo estresada que estaba por dejarlo atrás. No estaba entusiasmado con la idea, pero podía notar cuánto le importaba a Max, y no quería decepcionarla. Pensé que sería una tarea corta y sencilla, una semana como mucho, y sería capaz de manejarlo. No es como si tuviera un calendario social lleno o algo así. Pensé que podría seguir con mi rutina mientras cuidaba de él. Después de todo, solo sería por un corto tiempo. Además, Lily prometió que se comunicaría todos los días para asegurarse de que todo estuviera funcionando bien. Esa noche, accedí de mala gana. No estaba seguro de qué esperar, pero me aseguré a mí mismo de que lo haría funcionar. Poco sabía yo que ese simple favor llevaría a algo mucho más grande de lo que jamás imaginé. Max estaba a punto de convertirse en el compañero inesperado que nunca supe que necesitaba. Al día siguiente, Lily dejó a Max, y de inmediato noté el contraste entre mi tranquilo apartamento y la energía que él trajo al espacio. Max no era un perro pequeño. Era un gran retriever dorado, con un pelaje suave que parecía captar la luz de una manera que lo hacía parecer casi mágico. Movía su cola con energía tan pronto como entró, dándome vueltas como si estuviera tratando de entenderme. Al principio no sabía qué hacer con él. Simplemente me quedé allí, mirando, con una mezcla de confusión y leve molestia. Intenté volver a mi rutina habitual, pero Max tenía otros planes. Me seguía a todas partes, a la cocina, al salón e incluso a mi habitación cuando me sentaba a leer. Al principio me resultó un poco abrumador, pero a medida que pasaban las horas, comencé a darme cuenta de algo extraño. La presencia de Max, de alguna manera, estaba llenando el vacío en el apartamento.
No es que estuviera haciendo algo extraordinario, era solo su constante compañía, sus suaves empujones pidiendo atención, y la manera en que me miraba con esos grandes ojos llenos de alma. Me encontraba hablándole, aunque no lo esperaba. El silencio que antes se sentía tan pesado parecía aligerarse un poco. Lily se comunicaba regularmente, por supuesto, preguntando cómo iban las cosas, pero todo lo que podía pensar era en lo diferente que se sentía la casa con Max allí. No solo era un perro, poco a poco se estaba convirtiendo en parte de mi rutina diaria. Su necesidad de atención, su juguetonería, e incluso la forma en que se tumbaba junto a mis pies mientras veía televisión por la noche, comenzó a hacer que el silencio fuera menos opresivo. Esa primera noche, Max subió al sofá a mi lado, algo que no fomentaba, pero tampoco detuve. Puso su cabeza sobre mi regazo y se quedó mirándome, como si esperara alguna señal de mi parte. No estaba seguro de qué hacer, pero de forma distraída comencé a rascarle detrás de las orejas. Para mi sorpresa, sentí una sensación de calma apoderándose de mí. Fue sutil, casi imperceptible al principio, pero estaba allí. A medida que pasaban los días, comencé a notar un cambio. Max no era solo un perro que necesitaba comida y paseos. Era un compañero silencioso, una presencia que no pedía mucho, pero ofrecía exactamente lo que necesitaba sin que me diera cuenta. Unos días después, las cosas comenzaron a tomar un giro inesperado. Acababa de regresar del supermercado, y cuando entré al apartamento, noté de inmediato el caos. Max había logrado entrar al salón, y los cojines del sofá estaban esparcidos por todas partes, como si un tornado hubiera pasado por allí. Había pelusa por todos lados, relleno blanco por el suelo, como si hubiera nevado dentro. No pude evitar reír, aunque también estaba un poco frustrado. Esto no era lo que había imaginado cuando acepté cuidarlo. Intenté mantener la calma, diciéndome a mí mismo que los perros hacen estas cosas, especialmente cuando están solos demasiado tiempo. Pero mientras comenzaba a limpiar, noté algo más. Max estaba tumbado en el suelo en una esquina, mirándome con esos grandes ojos inocentes como si no hubiera pasado nada. No parecía ni un poco culpable, y fue entonces cuando me di cuenta. No solo estaba tratando de molestarme, estaba buscando atención. Estaba actuando así porque extrañaba a Lily, o tal vez porque estaba aburrido, y necesitaba que alguien interactuara con él. Me di cuenta de cuánto lo había estado descuidando en mi propio espacio mental. Al día siguiente, mientras preparaba la cena, escuché un fuerte golpe proveniente del salón. Corrí hacia allí, solo para encontrar el gabinete de vidrio en la esquina, donde guardaba algunas de las pertenencias más preciadas de Sara, completamente volcado. Los trozos de vidrio estaban esparcidos por todas partes, y algunas de las cosas personales de Sara, como sus libros favoritos y pequeños recuerdos, habían caído al suelo. Me agaché y recogí el marco de una foto rota, con el corazón pesado de tristeza. Era una de las últimas fotos que tomamos juntos. Al sostenerla, el aroma del perfume de Sara parecía estar en el aire, y pude sentir las lágrimas acumulándose en mis ojos. Había estado aferrándome a tanto dolor durante tanto tiempo, enterrándolo profundamente dentro de mí, sin permitirme hacer un duelo completo. Pero mientras estaba allí, rodeado por los restos del recuerdo de Sara, ya no pude contenerme más. Dejé que las lágrimas cayeran, se deslizaban por mi rostro, una liberación de todos los años de tristeza, pérdida y soledad que había estado llevando dentro. Max, que había estado sentado tranquilamente junto a la puerta, se levantó y caminó lentamente hacia mí. Se sentó a mi lado, con los ojos suaves y comprensivos. Luego, para mi sorpresa, puso su cabeza en mi regazo y me miró con tanta ternura que pude sentir mi corazón rompiéndose de una manera que no había sentido en años. En ese momento, algo cambió dentro de mí. No solo era el dolor lo que se había liberado, sino algo más profundo, algo que me hizo darme cuenta de lo importante que es tener a alguien, incluso si es de 4 patas, a tu lado. Max, a su manera tranquila, había roto las paredes que había construido alrededor de mi corazón, y entendí, en ese instante,
que a veces la sanación no proviene de las palabras ni de las personas, sino del simple amor incondicional de un animal que solo quiere estar allí para ti. A medida que pasaban los días, comencé a apreciar a Max de maneras que no esperaba. Su presencia se convirtió en un consuelo, como un suave recordatorio constante de que la vida aún podía ofrecer momentos de paz y conexión, incluso en medio del dolor. Siempre había sido un hombre de rutina. Mañanas tranquilas, noches pasadas leyendo, las usuales actividades solitarias que llenaban mis días. Pero ahora, mi rutina había cambiado. Max necesitaba paseos, necesitaba tiempo de juego, necesitaba atención, y aunque al principio vi esto como una molestia, pronto quedó claro que esto era exactamente lo que necesitaba. Su energía era una fuerza que cortaba mi soledad, y cada día esperaba con ansias nuestros paseos, la simple compañía de un perro que no tenía otra agenda que estar a mi lado. No era solo la presencia física lo que importaba, sin embargo, Max tenía una forma de hacerme sentir visto. Había días en que le hablaba, sin esperar respuesta, pero solo necesitando decir las palabras que había guardado dentro por tanto tiempo. Y curiosamente, me sentía bien al decirlas en voz alta. Sus ojos se encontraban con los míos, llenos de paciencia, como si entendiera. De alguna manera, lo hacía. Sin decir una palabra, Max se convirtió en el compañero que nunca supe que necesitaba, y al hacerlo, me ayudó a comenzar a sanar. Una tarde, mientras estaba sentado en mi silla, Max acurrucado junto a mí, me encontré pensando en el momento en que había sido tan reacio a aceptarlo. Nunca había sido el tipo de persona que creyera en el poder terapéutico de los animales. Siempre pensaba que era solo una excusa para las personas que no podían lidiar con sus propios problemas. Pero ahora, aquí estaba yo, sentado con un perro que poco a poco se había convertido en mi compañero más cercano, enseñándome más sobre el amor y la paciencia de lo que jamás imaginé. Fue entonces cuando me di cuenta. A veces, el universo tiene una manera de enviarnos exactamente lo que necesitamos, incluso si no lo reconocemos de inmediato. Max no solo estaba llenando el espacio que Sara había dejado, me estaba enseñando algo que me había faltado, una comprensión más profunda del amor incondicional y de la importancia de la presencia. Cada día, Max me recordaba que la sanación no ocurre de la noche a la mañana, pero sí ocurre, un pequeño paso a la vez. Una noche, poco después de haber comenzado a sentir el cambio, algo ocurrió que lo cambió todo. Estaba paseando con Max, como lo hacíamos todas las tardes, cuando decidí tomar otro camino. Mientras caminábamos por una parte más tranquila del vecindario, algo no parecía estar bien. No podía ponerle el dedo encima, pero sentía una tensión en el aire. Max, usualmente tan calmado, tenía las orejas erguidas y su cola estaba rígida, una señal inequívoca de que algo no estaba bien. Miré alrededor, pero todo parecía normal, hasta que escuché pasos detrás de mí. Al principio estaban lentos, luego se apresuraron, casi como si alguien nos estuviera siguiendo. Mi ritmo cardíaco aumentó mientras giraba hacia un callejón estrecho para evitar a quien fuera que nos seguía. Pero cuando giré, los pasos también se aceleraron. Sabía que algo no estaba bien. De repente, 3 hombres aparecieron frente a mí. Me quedé congelado un segundo, tratando de entender qué hacer. Estaban bloqueando el camino, y sus expresiones no eran nada amigables. Claramente querían algo, mi bolso, mi billetera. No lo sabía. El miedo me invadió, y, de forma instintiva, me incliné hacia Max, quien ahora gruñía, su postura protectora. Uno de los hombres dio un paso hacia adelante, exigiendo que le entregara mis cosas. Mis manos temblaban mientras trataba de pensar. Sabía que no podía correr más rápido que ellos, y no podía razonar con ellos. Mi corazón latía rápidamente, y el pánico comenzó a apoderarse de mí cuando, de repente, Max saltó. Sin dudarlo, saltó hacia el hombre con el cuchillo que venía hacia mí, su gruñido creciendo más fuerte, más feroz. Los siguientes segundos fueron un borrón. Escuché al hombre gritar de dolor, pero antes de que pudiera reaccionar, se escuchó un grito agudo,
y Max cayó al suelo, la sangre manchando el pavimento debajo de él. Mi mundo parecía ralentizarse. El tiempo se detuvo y no pude moverme. Los hombres huyeron dejando todo atrás, pero no podía preocuparme por eso. Todo lo que veía era a Max tirado en el suelo, inmóvil. Mi corazón se hundió y sentí mi cuerpo quedarse entumecido. Intenté gritar pidiendo ayuda, pero mi voz no podía atravesar el pánico que me estaba sofocando. Me arrodillé junto a él, mis manos temblando mientras me acercaba a él, pero podía sentir el vacío en el aire. Max se había ido. Sentí un dolor agudo en mi tobillo mientras tropezaba, tratando de moverme, pero fue demasiado. Tropecé con una grieta en la acera y todo se oscureció. No recuerdo mucho de lo que ocurrió después de perder el conocimiento. Cuando desperté, estaba en una cama de hospital, el olor estéril de la habitación llenando mis sentidos. Me dolía la cabeza y mi tobillo estaba vendado. Los eventos de esa noche se sentían como un sueño, una pesadilla en realidad. Mis pensamientos estaban nublados, pero a medida que se despejaban, lo primero que me golpeó fue el vacío. Max se había ido, y el dolor de esa pérdida era más de lo que podía soportar. No podía dejar de pensar en él, en cómo me había protegido, en cómo había dado su vida por la mía. Sentí una abrumadora sensación de culpa y dolor. ¿Cómo pude dejarlo pasar por eso? ¿Cómo no lo protegí? Me quedé en el hospital durante un mes, recuperándome de un tobillo fracturado y el trauma en mi cabeza. El dolor de mi cuerpo no fue tan abrumador como el dolor en mi corazón. No podía dejar de pensar en Max, el perro que había llegado a mi vida y la había cambiado completamente. En el silencio de esas largas noches en el hospital, no tenía nada en qué concentrarme más que en los recuerdos de él. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, la manera en que sus ojos me miraban con tanta confianza y amor. Había sido mi compañero, mi amigo, mi protector. Una noche acostado en mi cama del hospital, tuve una extraña sensación. Era como si un peso se hubiera levantado de mi pecho. Sentí una paz, como si el espíritu de Max estuviera allí conmigo, vigilándome, diciéndome que estaba bien, y por primera vez en semanas, sentí una pequeña chispa de esperanza. Max tal vez se había ido, pero el amor que me había mostrado, el lazo que compartimos, nunca desaparecería. Era algo que podía llevar conmigo para siempre. Cuando finalmente regresé a casa, el vacío en mi apartamento era asfixiante. La ausencia de Max estaba por todas partes, en los rincones tranquilos de las habitaciones donde solía estar, en el espacio que había llenado solo con su presencia. La casa se sentía fría, sin vida, y no podía soportarlo. Pero a medida que pasaban los días, comencé a darme cuenta de que tenía que seguir adelante, que no podía dejar que el dolor me impidiera vivir. Tenía que honrar la memoria de Max y el amor que me había dado siguiendo adelante, aunque eso significara enfrentar la vida sin él a mi lado. Pasaron los meses, y aunque el dolor de perder a Max nunca desapareció por completo, comencé a encontrar momentos de paz nuevamente. Un día, mientras caminaba por un refugio local de animales, algo llamó mi atención. Un perro pequeño con ojos gentiles y una personalidad tranquila. Su nombre era Jean-Pierre. Era diferente de Max en muchos aspectos. No era tan energético, pero había algo en él que me atrajo inmediatamente. Tenía esta presencia calmada, como si supiera lo que había pasado, como si entendiera el silencio con el que había estado viviendo. Adopté a Jean-Pierre ese día, y desde ese momento, se convirtió en mi compañero, mi nuevo amigo. No era Max, por supuesto, pero trajo una nueva clase de paz a mi vida. Jean-Pierre no intentó reemplazar lo que había perdido. En su lugar, me ayudó a sanar de una manera diferente. No llenaba el espacio que Max había dejado, pero dejó claro que el amor no tiene que ser el mismo para ser significativo. Jean-Pierre y yo pasamos nuestros días juntos en una especie de armonía tranquila. Me enseñó la importancia de la paciencia, de estar presente en el momento. Se acurrucaba a mi lado por la noche, justo como Max solía hacerlo, y comencé a darme cuenta de que la vida, aunque nunca fuera igual después de la pérdida, aún tenía belleza y alegría que ofrecer. Sabía, en lo más profundo de mi corazón,
que la misión de Max había sido completada, que había llegado a mi vida en el momento exacto en que más lo necesitaba, y ahora Jean-Pierre había llegado a mi vida para guiarme a través de un nuevo capítulo. Aunque ambos perros eran diferentes, su propósito en mi vida era el mismo: mostrarme que el amor, la sanación y la compañía nunca desaparecen realmente, solo se transforman. Con el paso de los años, comencé a entender algo profundo. El lazo que tenía con Max, y ahora con Jean-Pierre, era parte de algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado. No se trataba solo de la compañía, sino del crecimiento. Estos animales, en su forma más pura, fueron enviados para enseñarnos. Llegaron a nuestras vidas en el momento justo, para ayudarnos a sanar, abrir nuestros corazones y mostrarnos cómo amar sin dudar. Todavía había momentos de dolor, momentos en los que echaba mucho de menos a Max, hasta el punto de que sentía un dolor físico. Pero con el tiempo, esos momentos se hicieron menos frecuentes, reemplazados por un profundo sentimiento de gratitud por lo que había aprendido de él. Max me enseñó a abrir mi corazón de nuevo, a confiar y a recibir el amor libremente. Y ahora, Jean-Pierre me estaba enseñando a apreciar los momentos tranquilos de la vida, esas pequeñas cosas que a menudo pasamos por alto. Una tarde, mientras estaba sentado en el porche con Jean-Pierre a mi lado, tuve una epifanía. No se trataba solo del amor que había recibido de estos animales, sino del amor que ahora era capaz de dar. Me di cuenta de que todo lo que había pasado, el dolor, la pérdida, el sufrimiento, me había preparado para esto. Me había llevado a un lugar en el que finalmente podía aceptar que el amor es eterno. No termina con la pérdida, se transforma, sigue viviendo y continúa dando forma a quienes somos. En ese momento, me sentí en paz. Sabía que el espíritu de Max seguía conmigo, en cada lección que me había enseñado, en cada recuerdo que llevaba conmigo. Y también sabía que Jean-Pierre me estaba ayudando a continuar el viaje, guiándome para ser una mejor versión de mí mismo cada día. Había llegado a comprender que el amor, en todas sus formas, es el mayor regalo que tenemos, y que, no importa lo que pase, nunca estamos realmente solos mientras llevemos con nosotros el amor de aquellos que estuvieron antes que nosotros, tanto humanos como animales. Una tarde, mientras reflexionaba sobre todo lo que había sucedido a lo largo de los años, sentí un impulso repentino de visitar el lugar donde descansaba Max. Nunca había dicho verdaderamente adiós. Nunca me había permitido hacer el duelo de la manera en que lo necesitaba. Había estado tan enfocado en sobrevivir, en seguir adelante, que no me tomé el tiempo para honrar lo que me dio, su amor, su protección y la alegría que trajo a mi vida. Cuando estuve de pie junto a su tumba, una ola de emociones me invadió. Me di cuenta de que Max no solo era una mascota, fue un guía espiritual, enviado a mi vida cuando más lo necesitaba. Me mostró que la sanación es un viaje, no un destino. Me enseñó que el amor no se limita a una sola vida, y que el lazo que compartimos con aquellos a quienes amamos, ya sean humanos o animales, nunca termina realmente. Se transforma, evoluciona, pero permanece con nosotros, para siempre. Cerré los ojos y susurré un agradecimiento, sintiendo una profunda paz en mi corazón. La misión de Max había sido cumplida, y él había cumplido su papel en mi vida. Pero eso no significaba que se hubiera ido. Su espíritu seguía vivo, no solo en los recuerdos que guardaba, sino en la forma en que me había cambiado, en la forma en que ahora amaba, en la forma en que entendía la importancia de la compasión, la amabilidad y el simple acto de estar allí para alguien, sin importar qué. Jean-Pierre, que había estado a mi lado todo el tiempo, se sentó tranquilamente junto a mí, sintiendo el cambio en el aire. Podía sentir su presencia, dándome consuelo, como si él también entendiera la importancia del momento. Le sonreí, sabiendo que ahora era mi guía, mi compañero para este capítulo de mi vida. Había aprendido que el amor es eterno, que nuestros amigos de cuatro patas son más que simples mascotas. Son parte de nuestro viaje, enviados para ayudarnos a crecer, a sanar
y a entender el significado más profundo de la vida. Mientras estaba allí, con el recuerdo de Max en mi corazón y a Jean-Pierre a mi lado, sentí una paz que nunca antes había conocido. El lazo entre nosotros, entre todas las criaturas que entran en nuestras vidas, es algo sagrado. Es un recordatorio de que el amor es lo que nos conecta a todos. Y aunque Max ya no estaba físicamente aquí, sabía que su amor se quedaría conmigo para siempre. Con el paso del tiempo, comencé a ver el mundo desde una perspectiva diferente. Me di cuenta de que todo en la vida sucede por una razón, incluso los momentos más dolorosos. La pérdida de Max, el lazo que compartimos y la sanación que vino después, todo tenía un propósito. No se trataba solo de mi viaje, se trataba de las lecciones que había aprendido en el camino, y cómo ahora podía transmitir esas lecciones. Comencé a ver que cada animal, cada persona, cada encuentro que tenemos en la vida, lleva consigo un mensaje. A veces no lo reconocemos de inmediato, pero cuando reflexionamos sobre las conexiones que hacemos, nos damos cuenta de que todas son parte de un plan mayor. El amor que damos y recibimos, la amabilidad que mostramos y las lecciones que aprendemos de nuestros compañeros son las cosas que nos moldean, que nos guían a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Jean-Pierre sigue enseñándome cosas nuevas cada día. Me recuerda a estar presente, a apreciar los pequeños momentos y a no dar por sentada el amor que nos rodea. Y aunque el dolor de perder a Max siempre será parte de mí, ahora entiendo que está bien dejarlo ir. Está bien seguir adelante y abrazar el futuro, sabiendo que el amor que compartimos nunca desaparecerá. En los momentos tranquilos de mi vida, todavía siento la presencia de Max. Ya no es un sentimiento de tristeza, sino de profunda gratitud. Su amor fue un regalo, y siempre lo llevaré conmigo. Y sé que un día, cuando llegue mi momento, lo volveré a ver. Hasta entonces continuaré viviendo cada día con amor en mi corazón, sabiendo que el lazo que compartimos con nuestros amigos de cuatro patas es un lazo que dura para siempre. Gracias por escuchar mi historia. Si alguna vez has tenido un animal que haya cambiado tu vida, que haya tocado tu corazón, de una manera que solo aquellos que lo han vivido pueden entender, me encantaría escuchar tu historia. Compártela en los comentarios y comparte este video con cualquiera que necesite escuchar el mensaje de amor incondicional y el lazo eterno que compartimos con nuestros compañeros. Nos vemos mañana, en el mismo horario, en el mismo canal.